se compagina con los hechos. Quiero hablar sobre las FARC. Jesús Santrich, uno de los líderes de las FARC, está preso, pedido en extradición, acusado de narcotráfico. Está en huelga de hambre, dice que es un montaje en su contra y que el fiscal está saboteando el proceso. El sobrino de Iván Márquez, Marlos Marín, quien está involucrado tanto en ese proceso, estaba también con el tema de la ayuda a la paz en Colombia. Según informes de prensa, ahora es testigo de la DEA en Estados Unidos y ha negociado para ser testigo en el proceso. El narcotráfico sigue permeando la sociedad colombiana en todos los aspectos. ¿Puede esta huelga de hambre de Jesús Santrich, puede este pedido de extradición echar para atrás el proceso de paz y volver a Colombia a esa situación en la que estaba? No, no puede. La FARC está desarmada. Y la parte más importante de las FARC, la inmensa mayoría, se acogieron al proceso y están cumpliendo. Y es inevitable que el narcotráfico, que tiene tanto poder, el negocio es tan rentable que algunos caigan en la tentación de seguir con el negocio. E inclusive los propios narcotraficantes, los carteles de mexicanos, están interesados en ver cómo jalan miembros de las FARC para que se quede en el negocio, porque si no, ellos se quedan sin negocio. Por ejemplo, la sustitución de cultivos ilícitos, el programa que tenemos para que voluntariamente cambien de cultivos por cultivos lícitos, pues tienen un enemigo en los narcotraficantes y que son una de las fuentes de los asesinatos de los líderes sociales que hemos visto en los últimos meses. Porque si ese programa tiene éxito, los carteles se quedan sin su materia prima. El narcotráfico va a continuar, infortunadamente, mientras aquí en Estados Unidos sigan consumiendo y en Europa sigan consumiendo, y mientras el mundo no tenga una política diferente a la que durante 45 años ha tenido en la lucha contra el narcotráfico, eso va a continuar. Colombia, infortunadamente, ha sido el país que más costos, más sacrificios ha hecho en esta guerra mundial contra el narcotráfico, y seguimos siendo el primer proveedor de cocaína en los mercados mundiales. Tenemos una oportunidad de oro que estamos comenzando a implementarla, ya que las FARC no están colaborando con el negocio para cambiar esa situación. Pero el narcotráfico seguirá presente en el mundo mientras haya consumo y mientras el mundo no cambie su forma de atacar este flagelo que tanto daño nos ha hecho. El proceso electoral en Colombia tiene mucha gente nerviosa. Desde quienes dicen que si gana Gustavo Petro, Colombia va a ser Venezuela, hasta quienes no quieren hacer negocios porque están esperando a ver qué ocurre. ¿Qué va a pasar ahora cuando, si uno ve y le decía desde afuera, las cosas se ven diferentes? Alguien dice que Colombia no controla la frontera con Ecuador, no controla la frontera con Venezuela, el ELN está activo, el EPL se está rearmando, hablaba usted de los carteles mexicanos, se dice hay un vacío que esos mismos carteles estarían intentando llenar en Colombia y tener presencia directa. Muchos perciben como que Colombia está al borde del abismo. No, es todo lo contrario, porque Colombia, lo que usted vio en las elecciones pasadas, las elecciones más tranquilas de los últimos 60 años, unas FARC desarmadas, unas fuerzas militares que son las mejores fuerzas militares que hemos tenido en nuestra historia, ya dedicadas a desarticular lo que queda de violencia, que queda mucha violencia todavía. Es que en 54 años de guerra donde hay tantos ingredientes, eso no se acaba de un día para otro, pero hay unas políticas totalmente planeadas, con objetivos concretos. Mire la cantidad de gente que hemos venido capturando, dando de baja de estas bandas criminales que vienen operando en el país hace muchísimos años. Mire todo lo que hemos avanzado en incautación de droga. Estados Unidos y Colombia firmamos un plan a 5 años donde están totalmente satisfechos. Nunca habíamos incautado tanta droga en nuestra historia, gracias, entre otras, a la paz, porque estamos concentrando los esfuerzos en los focos de violencia. La situación con Ecuador tiene que ver con el narcotráfico, pero tiene que ver con la presencia del Estado por primera vez en 30 años en la frontera. Es que antes el Estado no estaba presente porque eso era un corredor de narcotráfico controlado por los narcotraficantes, y allá estamos recuperando ese territorio. La situación con Venezuela pues es una situación diferente,
Usted conoce la crisis tan tremenda que está viviendo Venezuela y hay una migración de Venezuela hacia Colombia masiva que nos está generando un problema muy serio, pero que estamos también administrando de la mejor forma y ahí tenemos y hemos buscado ayuda internacional porque hay más migrantes venezolanos en Colombia de la totalidad de los refugiados sirios en Europa. Eso tiene un efecto muy fuerte en la institucionalidad colombiana, pero lo estamos manejando. Vamos a la pausa. Al regresar, le pregunto al presidente Santos si le ofreció una influyente revista en su país al presidente Nicolás Maduro para mejorarle la imagen. Ya volvemos. Pelar Ustedes se venían preparando desde hace bastante tiempo para la llegada de los venezolanos. ¿Se ha dado de una forma mucho más gradual de lo que anticipaban? No, se ha dado en una forma para nosotros muy preocupante porque es algo que va creciendo. Todos los días crece y crece. Estamos en este momento haciendo los censos, estamos atendiendo a los venezolanos, les hemos tendido la mano. Con los venezolanos vamos a ser generosos, no con el régimen. Con el régimen seremos implacables porque es un régimen que está produciendo esto. Es increíble, Venezuela es el país más rico que había en América Latina y hoy es el país más pobre con un drama que uno no se imaginaba hace unos pocos años que podía suceder, pero está sucediendo y por eso con los venezolanos corazón abierto, pero con el régimen seremos implacables. Presidente Maduro dice que usted le ofreció la revista Semana y a un sobrino para mejorar la imagen de Maduro a nivel internacional. Maduro dice muchas cosas que son totalmente mentiras y pues yo que le iba a ofrecer la revista Semana, si es que la revista Semana ni siquiera es mía ni es del gobierno, es una revista independiente. Son locuras de Maduro. Presidente, ya usted va llegando al final de estos 8 años. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz y eso ha generado mucho escozor entre quienes no están de acuerdo con este proceso, pero mirando hacia atrás, ¿cuál cree usted que ha sido el principal error? ¿Qué se le quedó por hacer? ¿Cuál fue el principal error de Juan Manuel Santos? ¿En materia de paz? En general. No, pues mire, nosotros avanzamos muchísimo, como le dije, en todos los indicadores sociales. Tenemos una economía mucho más sólida de la que teníamos hace 8 años, un país mucho más equitativo del que teníamos hace 8 años, un país mucho más moderno del que teníamos hace 8 años y tenemos un país con paz frente a las FARC, o sea, un país sin FARC. Eso es algo que usted lo sabe, usted es colombiano, a nadie se le imaginaba. Nadie se imaginaba que eso fuese posible hace unos años. Ahora, ¿qué se quedó por hacer? Muchísimo, porque todavía tenemos demasiada pobreza. Todavía, a pesar de ser el país que más redujo la desigualdad, tenemos demasiadas desigualdades. Todavía tenemos muchos problemas también de grupos criminales, de narcotráfico. Y no haber podido avanzar más es la frustración, no creo que es solo mía, de cualquier gobernante. Le hubiera gustado poder avanzar más. La corrupción. Se usa un término en Colombia para hablar de mermelada, para equipararla a la corrupción, y dicen que usted usó el erario para comprar votos, comprar respaldo, para sacar adelante su agenda. Pero la corrupción sigue siendo un problema serio no solo en Colombia, en toda la región. ¿Se puede curar? ¿Esto es un cáncer que se puede extirpar? Porque la corrupción no es solo de los fondos públicos, la corrupción va desde el ciudadano que se acostumbra a hacer las cosas de manera más rápida, a comprar cosas falsificadas, a sobornar para que poder resolver un asunto. ¿Hay una forma de hacerlo? Pues mire, Juan Carlos, nosotros hemos puesto en marcha unas políticas que están siendo efectivas. Hicimos aprobar un estatuto anticorrupción muy severo, que le ha dado herramientas a los organismos de control para descubrir la corrupción que no es nueva, es una corrupción que viene hace mucho, mucho tiempo, y se está descubriendo, y se está combatiendo, y tenemos una institucionalidad que está funcionando en materia de lucha contra la corrupción. Hoy hay mucha más gente en la cárcel por corrupción. Hemos recuperado muchos más activos, recursos de la corrupción de lo que habíamos recuperado antes. Yo mismo presidí
la cumbre mundial anticorrupción con el entonces primer ministro David Cameron, y pusimos en marcha todas las recomendaciones que salieron de ahí. Hemos puesto en marcha las recomendaciones de la OCDE en materia de antisoborno y estamos dando resultados. Y todo lo que usted está viendo en Colombia de lucha contra la corrupción es producto de las herramientas y las políticas que hemos puesto en marcha, y eso está funcionando. Por supuesto que eso da la sensación de más corrupción, pero no es que haya más corrupción, sino que se están destapando las ollas podridas y tenemos que seguir destapando. Por ejemplo, nosotros pusimos a disposición de todos los colombianos y de todo el mundo todos los contratos que firma el Estado colombiano, el gobierno colombiano. Eso le ha dado a los periodistas y a todos los ciudadanos un instrumento de control en contra de la corrupción enorme. Entonces están denunciando y eso está funcionando. De manera que sí hay políticas que son efectivas, las estamos poniendo en marcha y tenemos que perseverar ahí porque la corrupción hay que combatirla todos los días, en todas las formas, porque siempre los corruptos son innovadores y siempre quieren estar a la vanguardia, y el que tiene que estar a la vanguardia es el Estado, es el gobierno. Usted está por terminar la presidencia, va a llegar alguien, entre los candidatos va a ganar alguien. ¿Le preocupa que después de que usted se vaya en agosto, quien llegue empiece a derogar todo lo que usted hizo, a que acaba el proceso de paz, que todo lo que se ha avanzado se pierda? No, porque no va a poder. La Corte Constitucional y el mundo no lo permiten. La Corte inclusive dio un fallo. Ningún gobernante en los próximos 3 periodos puede emitir un decreto o el Congreso no puede aprobar una ley o una reforma constitucional que vaya en contra de los acuerdos. Los acuerdos tienen que cumplirse. Es una norma constitucional. Además, los acuerdos son acuerdos que tienen que ver con el mundo entero. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la propia Asamblea de Naciones Unidas, son acuerdos especiales que tienen obligación internacional. Entonces, ningún presidente que venga, cualquiera que sea, puede echar para atrás esos acuerdos. Y yo no creo que ningún presidente que venga va a cambiar, por ejemplo, las políticas sociales que han sido tan efectivas. La lucha contra la pobreza usando el índice multidimensional nos ha permitido luchar contra la pobreza con más efectividad que en cualquier momento de nuestra historia. Cambiar eso sería un absurdo. El hecho de que la salud hoy sea un derecho fundamental, ¿qué presidente va a echar eso para atrás? O que la educación sea gratuita para todos los niños y niñas en los colegios públicos del grado 0 al grado 11. ¿Quién va a echar para atrás eso? O esta revolución en materia de infraestructura. Usted va a Colombia y usted ve un país nuevo con autopistas que nada tienen que envidiarle a Suiza o a Alemania, con viaductos, con aeropuertos. Tenemos el aeropuerto, si usted va a Bogotá, es el aeropuerto número 1 en carga de América Latina y el número 3 en pasajeros, pero el más eficiente en materia de vuelos que entran y salen por hora. Como esos hay 58 aeropuertos intervenidos. O sea, Colombia va avanzando y yo no creo que el presidente que llegue vaya a destruir eso. Sería una locura. Lo que sí tiene que hacer es avanzar más, construir sobre lo construido, es lo que digo yo. ¿Cuando termine, alguna preocupación de que el escándalo de Odebrecht le pueda llegar a usted? No, yo creo que el escándalo de Odebrecht ya está bastante claro que aquí no hubo ningún soborno del gobierno colombiano. Odebrecht le fue, como decimos, como los perros en misa con este gobierno. 15 licitaciones participó y no se ganó sino una que la ejecutó debidamente en un departamento que se llama Boyacá. No ha habido pruebas de ninguna soborno, coima de ningún alto funcionario del gobierno. Y lo de las platas en la campaña, eso se está estudiando y aquí tampoco ha habido pruebas de que esas platas tuvieron influencia en alguna decisión del gobierno. Presidente, el vicepresidente, el general Naranjo, dijo en redes algo, lo parafraseo, dijo que quienes hoy se oponen y critican el proceso de paz, él dice, él no los vio en los 300 funerales a los que asistía cada año para los integrantes de la policía. ¿Se entiende la magnitud de lo que significa a nivel de conflicto armado el que el Hospital Militar de Bogotá no esté recibiendo a los soldados heridos, el que las familias de los soldados y los policías no estén perdiendo a sus seres queridos, el que el costo de eso no se vea
¿Por qué eso no se percibe? ¿Por qué eso no se ve como un paso adelante? Pues lo perciben los que sufrían. Usted va a las zonas de conflicto y usted ve a esa gente realmente entusiasmada con una nueva vida. Las personas en ciertas ciudades que no vivieron la guerra, que vivieron la guerra por televisión, que se han dejado influenciar por estas posverdades frente al conflicto y que ven que las FARC están participando en política cuando ellos quisieran que las FARC estuvieran en una cárcel con barrotes, pues eso es parte, digamos, de la dificultad de todo posconflicto, como le digo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Pero eso se va decantando y la gente va entendiendo que la paz es siempre mejor que la guerra. Presidente Juan Manuel Santos, muchas gracias. Ahí tienen ustedes la entrevista. Nuestros invitados han estado tomando atenta nota y ya venimos con el análisis. Luego de la pausa, comienza la parte de choque de opiniones. Imagine you call. Antes, el análisis de esta entrevista de Juan Manuel Santos en esta edición de Choque de Opiniones desde Washington. ¿Sabes qué es estar en buenas manos? Es estar tranquilos al saber que nuestro agente de Allstate nos ofrece beneficios en el seguro de casa. Y nos aseguran que nuestra tarifa no subirá si presentamos un reclamo. Estar en buenas manos nos da más. Booking.com es el sitio que te da más opciones de hoteles y alojamientos. Más con Wi-Fi y desayuno incluidos en tu hotel. Más con shuttle gratuito al aeropuerto. Y más cuando cancelar casi siempre es gratis. Hoteles, alojamientos y mucho más. Booking.com. Booking.ya. Vivimos en un mundo cada vez más conectado con la sociedad. El público dice lo que le gusta, pero también dice lo que no le gusta. Y eso hace que el reto de CNN sea cada vez mayor. Es ir contra toda la censura, contra todos los límites que pone el poder. Y asegurarse de que los que están en el poder le rindan cuentas a la sociedad. Las preguntas incómodas se tienen que hacer y son las que deben estar más presentes que cualquier otra. Los líderes del pensamiento latinoamericano se reúnen en CNN. Bueno, y comencemos. Una larga lista de temas, anotaciones. Erika Salamanca, ¿qué destacarías? ¿Por dónde te gustaría empezar a analizar las declaraciones del presidente Santos? Bueno, hay tanto tema que cortar. Habló él de polarización, por ejemplo, echándole la culpa a los que no estaban de acuerdo con el proceso de paz que él seguía, pero creo que el presidente Santos fue quien inició esta polarización en el país, calificando a unos de amigos y a otros enemigos de la paz. Cuando básicamente el colombiano, todos los colombianos queremos la paz. Entonces, haber polarizado por diferencias a amigos y enemigos de la paz, ahí empezamos mal. Y él mismo decía que nadie puede gobernar con un país polarizado. Él habla maravillas, comparó Colombia con Suiza y Alemania. Y yo escuchaba la entrevista y me parecía que él estuviera en toda la entrevista refiriéndose a estos países y no a Colombia, donde verdaderamente vemos una situación completamente diferente a la que él plasmó en la entrevista. Con el tema del proceso de paz, hay tantas cosas que hoy suenan absurdas. En cuanto a que llegó la paz a Colombia, cuando vemos que hay un montón de disidencias de las FARC todavía funcionando y aliándose con otros grupos que ya algunos de ellos habían estado exentos, como el EPL, por ejemplo, que volvió a resurgir, el ELN, alias el Gaucho, que cometió la masacre hace unos pocos días con la policía, cuando podemos resumir que las FARC nunca han cumplido los compromisos que quedaron establecidos en ese acuerdo con el tema de la devolución de los niños, la entrega de las armas nuevas, porque lo que entregaron fue un lote de armas viejísimas, el tema de las rutas del narcotráfico, donde hoy vemos que 170.000 hectáreas de coca que teníamos en el 2001 hoy son superadas gracias a ese proceso de paz donde se dejó de hacer una aspersión aérea con glifosato, y esto pues obviamente ha hecho que hoy en día el país esté nadando en coca, que estos señores como Santrich estén acusados en la DEA por seguir traficando, porque el gobierno no ha hecho nada para exigir que esos mismos acuerdos se cumplan. Jairo. Bueno, yo recuerdo hace 3 años estuvimos también en esta misma mesa, hoy hace 3 años estábamos hablando creo que del mismo tema. Recuerdo también que hablábamos de las posibilidades de Colombia en paz, pero que tenía que ver con la sociedad civil también y con la construcción colectiva de todos los colombianos en procesos de paz. La negociación no era exclusivamente con un actor armado y el Estado colombiano,
es la población colombiana la que debía haberse inmiscuido en un proceso de paz, y para eso requería todo un proceso educativo, un proceso de concientización y un proceso de conocimiento de lo que se estaba negociando. Los puntos de la agenda que se han negociado en este proceso de paz que termina, que hace el gobierno de Santos con la FARC, hay unos puntos específicos. En mi concepto, la FARC cumplen en la devolución de los territorios que tenían ocupados en Colombia al Estado colombiano, cosa diferente es que el Estado colombiano no ha podido, no ha sabido entrar de nuevo como fuerza estatal a controlar ese territorio. Ese territorio, muchos de esos territorios, como en Nariño, siguen estando en poder de mafias locales, de mafias narcotraficantes y de un poder político interesado también en ese tipo de situaciones. Yo rescato del presidente Santos, porque esa fue una de las cosas grandes donde todos los defensores de derechos humanos y los que queríamos la paz de Colombia nos la jugamos, y era apoyar el proceso de paz, independiente de las diferencias políticas que tuviéramos con el gobierno y con el Estado colombiano en cuanto tiene que ver con lo que el mismo presidente planteaba, la distribución de la riqueza, la inequidad, la desigualdad social. Esos puntos no han sido solucionados, eso nunca se tocó además en las negociaciones. La FARC, en mi parecer, sí cumplió. Y Erika, sí, en la negociación por las Naciones Unidas, además vigilado, sí entregaron las armas por guerrilleros, diferente a la negociación que hubo con los paramilitares, donde se hace un proceso con casi 40.000 paramilitares y solo entregaron 7.000 armas. Eso fue una negociación paramilitar que hubo. ¿Cuántas armas entregaron? Los guerrilleros de la FARC que se desmovilizan son alrededor de 12.000, más o menos, y todos entregaron arma por persona, verificado por las Naciones Unidas. Ahora, en todo proceso de paz, suceda en cualquier parte del mundo, van a quedar unos remanentes violentos que son coletazos de la guerra, que son los necesariamente, que están por fuera de esos acuerdos. No les podemos llamar a ellos guerrilla de la FARC. Lo que está sucediendo en Nariño son grupos armados que hay que combatir y el Estado tiene que entrar a coordinarlos. Y redondeo, sí hay enemigos de la paz en Colombia, sí los hay. Jaime. Bueno, yo lo que puedo decir, con Erika estoy de acuerdo en el tema de la infraestructura. Puedo estar de acuerdo en eso, en que obviamente Colombia no tiene la infraestructura de Suiza o Alemania, pero en lo que tiene que ver con el proceso de paz, entrar a decir que las FARC no cumplieron con la entrega de armas, es que la ONU lo verificó. Entregaron las armas, efectivamente eso ocurrió. Es decir, eso es entrar a deslegitimar un proceso que ha tenido dificultades, que las va a seguir teniendo, pero no hay que ponerlo en los extremos, hay que decir las cosas de lo que realmente ha pasado a nivel del conflicto. Existe en este momento una situación de conflicto en territorios que eran territorios que controlaba la guerrilla de las FARC, pero no se nos olvide que Colombia es un país que durante muchos años, no en las capitales, estaba gobernado o por la guerrilla o por los paramilitares. Los que ejercían autoridad en esos municipios eran estos grupos, y si el Estado no va a llegar allá, habrá otros grupos que quieran llegar a tomar ese control porque hay problemas de narcotráfico, hay problemas de temas sociales, que habrá alguien que quiera llegar a tomar ese discurso y a buscar la manera de generar violencia. Y eso es lo que está pasando en Colombia, que el gobierno y el Estado colombiano está fallando en llegar a eso. Entonces no podemos echarle la culpa a la guerrilla de una violencia diferente, entonces que la guerrilla siga en los municipios para que se mantenga la estabilidad de esas zonas. Eso no puede ser, eso es inaceptable. ¿Existe, Erika, la posibilidad de que se pensó que un proceso de paz iba a resolver todos los problemas de un país que tiene muchos problemas y que el proceso de paz es empezar a resolver un problema que va a destapar muchos más, como estamos viendo? Yo creo que es importante y quiero reconocer que la parte buena del proceso de paz es la reinserción, reintegración de toda la base guerrillera, que al final de cuentas también fueron víctimas de las mismas FARC. O sea, eso hay que abonárselo a cualquier persona que adelante un proceso de paz, y se lo abono al presidente Santos. Pero después de eso, o dentro del mismo proceso, hay que ser conscientes de que todas esas preventas y esas cosas que dio el acuerdo a las FARC y que se pretendía que el país creciera con el tema, por ejemplo, económico, el tema de superar la pobreza, el tema de superar los niveles de inequidad, surgieran inmediatamente, no han salido a flote, porque lo que se ha hecho hasta ahora con el mismo acuerdo, por ejemplo, en el manejo de los dineros de la paz, donde diferentes países han dado dineros para el manejo de fondos de la paz, se ha descubierto una corruptela en los contratos que ha sido un escándalo que tal vez a nivel internacional no ha sido tan fuerte el escándalo como debiera haber sido, pero que es una falta de vergüenza que el gobierno no haya liderado y no se haya asegurado de que esos dineros se manejaran con la mayor transparencia para que las víctimas, que fueron las principales, personas que estaban supuestamente en el centro de este acuerdo, fueran las beneficiarias de esos dineros de la paz. Y en ese caso, Jaime, es ver
lo arraigada que está la corrupción, no solo en Colombia, en todas partes, pero especialmente en este proceso, no distingue inclinación política, hay un afán por lucrarse por el camino que sea posible. Pero es que lo estamos viendo. Se dice que la entrada formal de la guerrilla al Congreso es que ya tienen un congresista que no se había posesionado en la cárcel. Y era una persona que también, aparte del tema del narcotráfico, estaba mirando la forma de cómo obtenían contratos a través de todos esos fondos de la paz. Es decir, la corrupción, y como usted se lo preguntaba al presidente Juan Carlos, es que todos hablamos de la corrupción, pero desde el punto de vista ciudadano, hay mucha gente y todos en algún momento, digamos, tratamos de tener alguna ventaja sobre algo. Y es un tema de la sociedad. Entonces, decir que el problema del proceso de paz es porque hay unos asuntos relacionados con los fondos de la paz, de corrupción, eso era algo que no nos debería sorprender si lo miramos dentro del contexto de todo un país. Hay algo que, mire, y lo estamos mencionando y creo que estamos de acuerdo, Erika, es el problema, uno de los problemas fundamentales de Colombia, y queda claro con un acuerdo contra la FARC, porque es que antes toda la culpa era absolutamente de las FARC. Este acuerdo de paz permitió darle a conocer al pueblo colombiano de que el problema fundamental no eran ellos. Había otro tipo de problemas que pasaban de agache y que no se visibilizaban de esa manera, sencillamente porque existían unas guerrillas de la FARC. Hoy en día nos damos cuenta que, ¿cómo así? O sea, de las grandes mentiras, entre otras, que se dijo de este proceso de negociación que le hizo el Centro Democrático era que se le iba a entregar el país a las FARC. ¿Recuerdan eso? O sea, esa fue la base de estar en contra. ¿Pero en qué sentido se le entregó? No se le ha entregado. Al contrario, las FARC devolvió al Estado colombiano un territorio que controlaba y que hoy el Estado colombiano no es capaz de controlar. Eso ya es diferente, por problemas que tú misma acotas. Pero yo sí quisiera saber entregar el país a las FARC no necesariamente tiene que decir, tome ahí le entrego a la presidencia de la República o esos territorios son suyos, que de hecho ya con el tema de tierras, que el tema de tierras ya está. Entregar el país a las FARC es entregar la institucionalidad a las FARC, a ese acuerdo. Si ustedes recuerdan, la justicia... ¿Cuál institucionalidad? Sigue existiendo la Justicia Especial para la Paz, que quedó contemplada en el acuerdo, supera decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que es la entidad judicial, digamos, más importante, es el top de la cabeza en nuestro país, y que un tribunal donde está contemplado quiero decir, que está conformado, eso era la base de la con negociación. jueces de diferentes países, claro, pero que ellos tengan el poderío o de poder derogar una decisión que haya tomado la Corte Suprema de Justicia, eso es pasar por encima de las instituciones, pasar por encima de las instituciones. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa. Pero cuando volvamos a la pausa, yo le quiero preguntar para lo que dijo el presidente Santos, y dijo que es que esto no se puede cambiar, que hay un fallo que impide que el Congreso legisle, que el Ejecutivo decida, y quiero saber ustedes qué tienen que decir al respecto. Vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos en Choque de Opiniones desde Washington. La niñez debería ser un tiempo para jugar, para hacer amigos y soñar con el futuro. Pero para algunos niños es un tiempo de tristeza y dolor. No pueden jugar y hacer amigos, mostrar sus caras sin vergüenza o lograr sus sueños. Para ellos, solo hay una esperanza. Mercy Ships, que tiene el hospital civil flotante más grande del mundo, trayendo el milagro de la curación a los pobres olvidados del mundo, donde los cuidadosos voluntarios médicos proveen cirugías gratuitas a pequeños quienes no tienen otra esperanza. Pero Mercy Ships necesita su ayuda para salvar más vidas. Llame ahora. Rodríguez en Miami. Somos CNN. Y ese es el tema, Erika, dijo el presidente, esto queda blindado. Quien llegue a la presidencia el 7 de agosto de este año, cuando se da la transición de poder, no podrá derogar el proceso. ¿Lo ven ustedes así en el Centro Democrático? En el Centro Democrático lo vemos de la siguiente manera. Si las FARC incumplen su parte en el acuerdo, que es como se ha demostrado en algunos temas, como en el caso del señor Santrich, el Estado tiene la obligación de derogar que, por ejemplo, ese señor vaya a hacer política directamente y sea extraditado, porque el acuerdo también contemplaba que no se podían extraditar a esos cabecillas narcotraficantes. Entonces, si ellos mismos están haciendo trizas el acuerdo que ellos firmaron en La Habana. Entonces, creo que en este momento pensar que un gobierno del Centro Democrático o cualquier gobierno quiera llegar a la presidencia a hacer trizas el acuerdo, porque ese es, digamos, parte del tema político hoy en día en Colombia, dice Iván Duque va a hacer trizas del acuerdo o fulanito va a hacer trizas del acuerdo, no. Las trizas del acuerdo los están haciendo las FARC por el incumplimiento de todo lo que quedaron. Pero es
es que hay que trizas. No hay ninguna triza. Santrich no está deslegitimando el acuerdo, por el contrario, está ratificando que lo que se pactó hay que cumplirlo y el señor probablemente va a llegar aquí a los Estados Unidos pero pronto. Que no se nos olvide que eso es gracias a la demanda que interpuso el hoy senador Iván Duque y hoy candidato a la presidencia. Si Iván Duque no hubiera ido a la Corte a pero decir... eso está muy bien, o sea, nadie le está desconociendo que el acuerdo y los aportes que hicieron después, el acuerdo fue mucho mejor y el gobierno lo reconoce, pero tratar de decir que Santrich termina con el acuerdo, no, o sea, el señor incumplió con el acuerdo y el señor como persona se va. del acuerdo, además, posterior a la fecha de la firma del acuerdo, cualquier persona que cometa cualquier tipo de delito común irá a las cortes regulares en Colombia. Por lo tanto, eso es una ratificación de que ese acuerdo se está respetando. Bueno, voy al siguiente. Sigamos porque hay algo fundamental que... Yo regreso. Pues eso sí lo tendrá que definir la Fiscalía, la DEA, tendrá que decirlo. Y probablemente si están conectados seguirán saliendo los nombres. Pero yo pregunto, además, ¿por qué la DEA? ¿Por qué la justicia colombiana no es capaz de determinar las cosas que hizo la DEA? Si la DEA no dice nada, en Colombia estaríamos felices y Santrich estaría ahí listo para posesionarse el 7 de agosto como congresista de Colombia. Bueno, pero esa es una discusión más larga, porque ahí podríamos ir al tema de Odebrecht, podríamos ir al tema de la FIFA, o sea, es decir, el tema de la justicia colombiana eso es otro tema. Es otro asunto. O sea, seamos conscientes de que nuestra justicia tiene una impunidad del 99%, es decir, no es que tengamos la mejor justicia del mundo con proceso o sin proceso de paz. Aquí hablamos de que el proceso de paz va a traer impunidad, pero quítale el proceso de paz, la impunidad igual no se iba a mejorar si existen las FARC. O sea, nada iba a cambiar. No, pero estamos hablando en el contexto del proceso de paz si hay impunidad, porque de hecho en el acuerdo el presidente decía claramente, yo le veo? El presidente decía claramente, ningún cabecilla va a tener colures en el Congreso gratis, ningún cabecilla va a pasar sin haber pasado por la Justicia Especial para las FARC a hacer política. Y hoy vemos que eso no fue cierto, porque van a pasar directamente, literalmente del monte al Congreso. Erika, yo no estoy defendiendo a la FARC, ni más faltaba. ¿Quién podría defender criminales o personas que le han hecho tanto daño a Colombia o personas como yo que tuvimos que salir de Colombia por culpa de esas guerrillas? Jamás las defendería. Yo defiendo el proceso, lo cual es diferente. En ese proceso las FARC dieron un paso de cumplimiento. Vamos a hablar entonces del otro lado del cumplimiento. El Estado colombiano estaba obligado a cumplirles porque es una firma de Estado. Por ejemplo, han sido asesinados más de 40 guerrilleros desmovilizados de las FARC. Eso es violación de los acuerdos. Por ejemplo, el punto número 1 de los acuerdos en cuanto a lo que tiene que ver con las reservas campesinas, con la tierra para los campesinos, no se ha cumplido. El punto número 4 de cultivos de uso ilícito, ahora vuelven con el cuento de la fumigación, donde el único que gana es Monsanto. Por lo tanto, el Estado colombiano no está cumpliendo en ninguno de los 5 puntos pactados. Si a eso nos vamos. Claro, pero digamos, ahorita si tú te acuerdas, mencionas el tema de tierras. Hace unos días estaba adelantándose el tema en el Congreso donde una líder de las FARC dijo, es que no se había hablado de que las tierras iban a ser para los campesinos y le preguntaba al periodista, pero son para los campesinos, no para las FARC. Y ella respondía, es que nosotros somos campesinos. Las eso no es chisme, eso es una realidad. Por eso, pero guerrilleros colombianos eran campesinos, soldados colombianos eran campesinos. No, claro, de acuerdo. Pero es que esa es hay muchas víctimas que terminaron las FARC son campesinos, pero ellos engañan a la gente con el tema de que ellos están luchando por el campesino cuando realmente ellos están luchando por sus mismos miembros que quedaron ahí para que les den las tierras. Pero volvamos al punto de Santos y de este fin de gobierno. Está ya el presidente Santos de salida, están ya en Colombia el proceso electoral. ¿Alguien va a ganar? Ya sea en primera o en segunda vuelta habrá un presidente. ¿El legado que deja Santos es tan positivo como lo plantea él? Yo creo que sí es positivo. El problema que yo le veo al presidente Juan Manuel Santos es que es una persona que no tiene la elocuencia del contradictor natural que ha tenido durante estos 8 años, que es el presidente Álvaro Uribe, que es una persona que tiene un carisma, tiene un apoyo popular impresionante. El presidente Juan Manuel Santos no lo tuvo. Si usted mira las políticas económicas del presidente Juan Manuel Santos, es una continuidad de las políticas del presidente Álvaro Uribe. Mire, yo cubría el sector de la salud en la época del presidente Álvaro Uribe y en ese momento de lo que se hablaba era que necesitaban avanzar hacia la cobertura en salud. Se llega a la cobertura y la segunda etapa era tratar de mejorar y equilibrar los regímenes para que la gente que trabajaba y podía aportar y le pudieran dar ese mismo servicio a la gente que no lo podía hacer. Este gobierno lo ha venido haciendo, unificó los regímenes, la calidad todavía no es la mejor, pero lo que yo veo sí hay una continuidad en las políticas, el tema de la infraestructura. Las concesiones, el sistema de concesiones de las primeras generaciones los inicia el gobierno del presidente Álvaro Uribe, después las mejoran, cambian el sistema. O sea, todo es lo mismo. Lo que yo veo en el tema económico es simplemente una continuidad. ¿Qué pasa? El proceso de paz obviamente opaca todo, pero es que los impuestos los tiene que poner cualquier presidente. Y el presidente Uribe también puso impuestos y el que venga le va a tocar poner impuestos. Lo que pasa es que en campaña política esas cosas no se dicen, esas cosas son como pecado. El presidente Juan Manuel Santos dijo que no iba a poner impuestos y los puso. Pero todos los gobiernos terminan haciendo impuestos porque al final ni siquiera es una decisión de ellos. Es lo que les dicen las calificadoras. Mire, hay esto
que ustedes no ejecutan, si no toman estas medidas, pues les bajamos la calificación y eso tiene unas implicaciones fiscales diferentes en tasas de interés. Entonces, al final, ni siquiera es una decisión de que un presidente quiera o no quiera poner impuestos. Claro, pero digamos en ese tema de los impuestos, si tú ves el tema de por qué Santos tuvo que subir el IVA al 19%, por qué tuvo que ponerle más impuestos a las empresas desincentivando la inversión privada, es porque él ha hecho un gasto excesivo de los gastos del Estado en propaganda, en eventos, claro, pero en propaganda de eventos, en cosas innecesarias que son un montón, más de un billón de dólares. Puedo estar de acuerdo, puedo estar de acuerdo que hay un desgaste en eso, pero hay que tener en cuenta el contexto de que el barril de petróleo en Colombia es un país que vive del petróleo. Los ingresos del Estado, la mayoría son del petróleo, son de Ecopetrol, el mayor accionista es el Estado. Cuando usted tenía un petróleo a $90 y se le cae por debajo de 40, ¿de dónde tiene que sacar los recursos? Se comieron lo del mercado, como dicen. Mire, para mí, la pregunta tuya enfocada al éxito del presidente Santos, yo hay puntos que rescato, pero comparto contigo. En realidad, Santos no se diferencia en absolutamente nada del señor Uribe en lo que tiene que ver con la confianza inversionista, con la lucha, el fortalecimiento del Estado militar, el tipo de inversión que se requiere. No hay disminución radical, por ejemplo, de los indicadores de pobreza. En realidad es una continuación de los gobiernos, son lo mismo. Más aún, vienen de un mismo proceso. O sea, el presidente Santos y JJ Rendón son los que crean el partido de la U, que impulsan al presidente Uribe en el primer gobierno. Después viene una lucha, una rapiña por Colombia. Y es un problema, voy a la corrupción, que es el problema fundamental. Creo que el problema más grande de cualquier presidente en cualquier país es manejar ese tema en torno a la construcción de un país. Y vemos lo que está ocurriendo en la región en general, con solo el tema de Odebrecht, no es el único. Tengo que ir a la pausa, ya regresamos con las conclusiones de nuestros invitados. Choque de opiniones desde Washington. Es verdad. Las historias de los hombres y mujeres en el ejército que han sacrificado tanto por nosotros ya no nos sorprenden. Muchos de estos héroes han regresado a casa con terribles lesiones y traumas. Pero lo que es aún más devastador es que nos estamos olvidando de ellos. Durante su servicio militar en Afganistán, Dan perdió ambas piernas y sufrió una grave lesión cerebral debido a una bomba. Dan sobrevivió a este terrible acontecimiento y cuando más lo necesitaba, Wounded Warrior Project se acercó a él con toda la ayuda y el apoyo que necesitaba para rehacer su vida. Tu donación de $19 al mes ayuda a proporcionar programas y servicios gratuitos a veteranos y sus familiares. Wounded Warrior Project ha sido muy saludable para mí y otros compañeros veteranos. Todos nosotros tenemos padecimientos como PTSD, tenemos dolores de rodilla, de espalda, diferentes dolores en nuestro cuerpo y esta terapia de grupo nos ayuda a seguir adelante en nuestras vidas. Ahora la bebé de Dan es una hermosa niña y gracias a Wounded Warrior Project, Dan tiene una segunda oportunidad. Pero todavía hay muchos veteranos que necesitan tu ayuda. Únete al programa mensual de Advance Card de Wounded Warrior Project por solo $19 al mes. Y si utilizas tu tarjeta de crédito, recibirás esta manta de Wounded Warrior Project como agradecimiento por tu ayuda a cambiar vidas. Los veteranos necesitan un Wounded Warrior Project. Por favor, no olvidemos a nuestros héroes. Me encanta el logo de Wounded Warrior Project. Nunca dejamos a nadie atrás. Por favor, llama ahora o visítanos en línea en ayudahéroes.org. En instantes, las conclusiones de nuestros invitados. Choque de opiniones, entrevista con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el análisis de lo que ha sido su gobierno. En Wayfair. Bueno, la conclusión respecto a la defensa que hace el presidente Juan Manuel Santos aquí en los Estados Unidos sobre el proceso de paz, mire, yo puedo decir esto desde el punto de vista pragmático, que es, los señores de las FARC, todos esos tipos que negociaron en La Habana, ellos no vivían en Colombia, todos vivían cómodamente en Venezuela. Si hubiésemos esperado estos 8 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y no haber hecho ninguna negociación, estaríamos exactamente en lo mismo. Un ejército colombiano muy poderoso, muy profesional, muy preparado, combatiendo con unos muchachos que tienen entre 20 y 23 años que fueron llevados a la fuerza o engañados a los 13 años. Al final estamos hablando de un conflicto de personas que son víctimas de cierta manera por culpa de las FARC, que se los llevó siendo muy niños, y teniendo unas bajas en combate, porque ya si los cabecillas no viven en Colombia, pues usted ¿qué bajas va a presentar? Pues un combate de muchachos, de campesinos, que no tienen ni idea
del contexto internacional, porque la única visión que ellos tienen de la vida es la visión que la guerrilla de las FARC les quiso dar. Jairo Valencia. Yo me sumo en cuanto a lo positivo del balance del presidente Santos en torno al proceso de paz. Para nosotros es una gracia que las FARC ya no existan como movimiento armado. No existen. Eso no lo habíamos soñado nosotros y eso es algo que se logró. En cuanto a lo que tiene que ver con su gobierno desde el punto de vista socioeconómico, obviamente vamos a estar de acuerdo porque la pobreza, la desigualdad en Colombia sigue latente. Un problema fundamental que él no lo profundizó y de pronto lo matizó fue el tema de la corrupción. Fundamental. El tema de la corrupción es algo que está volviéndose sistémico a la población colombiana, ligado a un comportamiento mafioso, porque es que eso va ligado. Son mafias que se estructuraron en Colombia y se alían con este tipo de mafias corruptas que están representados inclusive en partidos políticos, en juego de campañas. Y yo remato diciendo, yo dije hace un rato que había enemigos de la paz, yo la cambio, hay enemigos, hay amigos de la guerra, queriendo continuar en esa guerra porque de esa guerra viven, la alimentan y así es que pueden pervivir a través del miedo y el terror para los colombianos. Hay unas elecciones prontamente, hay que votar a conciencia, es como el mensaje al pueblo colombiano, y tratar de elegir lo mejor para que acabe con este fenómeno de la corrupción, que no nos lo va a eliminar el que trae a sus espaldas quien nos ha causado la guerra, el sufrimiento y la corrupción colombiana. Erika Salamanca. Bueno, yo creo que la conclusión es que el balance es negativo. Santos nos deja un país con un déficit fiscal grandísimo, nos deja un país con desestimación de la inversión extranjera, con unos índices de corrupción nunca antes vistos en Colombia. Siempre ha sido la corrupción uno de los problemas por los que se ha luchado, pero son históricos las cifras, hemos descendido en los puestos en los que habíamos recuperado antes. Con el tema del proceso de paz, rescato lo bueno de la reinserción y la reincorporación de la base guerrillera, pero insisto en que los cabecillas están con una impunidad flotante, van a ejercer cargos en el Congreso, en política, sin pasar por un día de cárcel, sin pasar con ninguna reinserción a las víctimas. Y bueno, la comunidad internacional, tal vez el tiempo les ayuda a ver un poco ese tema positivo que tiene Santos afuera y la imagen negativa que tiene dentro, y entender por qué los colombianos el pasado octubre, cuando votamos el plebiscito, la mayoría de los colombianos dijimos no, porque entendemos realmente lo que implica este acuerdo de paz en el retroceso para la institucionalidad de la democracia de Colombia. Erika Salamanca, Jairo Valencia, Jaime Moreno, vienen elecciones, seguramente vamos a conversar, no vamos a dejar pasar 3 años, como es la última oportunidad, para que ustedes estén acá debatiendo. Muchas gracias a ustedes y a ustedes en sus hogares por permitirnos ingresar este domingo en Choque de Opiniones. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington les agradecemos su compañía. Que tengan un feliz resto de domingo. Hasta luego.